Código Electoral, en el artículo, no traigo ahorita el dato, pero bueno, establece que dice que se abstendrán solamente de fijar o colocar propaganda electoral en edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de artes o en el pavimento de vías públicas. Entonces, bueno, salvo que se tiene que hacer el estudio preciso de qué va a ser lo procedente, en principio sí considero que es un oficio que sí es demasiado general y que sí pues puede incurrir en una censura previa para los partidos políticos. Muchas gracias. Tiene uso de voz el representante del Partido Acción Nacional. Ahorita luego. Gracias. En efecto, solo sumándome a la inquietud planteada por el representante de Alternativa de la Persona, a presentar igualmente este documento. Y bueno, ya ha sido respondido puntualmente por la consejera Julia y por la consejera Barrientos. Esperaríamos entonces finalmente la determinación que se tome. Gracias. El representante del Partido Nueva Alianza, adelante. Muchas gracias, señor consejero presidente. Para solicitarle precisamente una atención a este punto, porque específicamente genera interés en todos los representantes de los partidos políticos, precisamente por el entorno en el cual se encuentran. Estamos hablando, como bien lo decía la consejera Eva Barrientos, el hecho de que tienen que establecerse, porque el código determina cuáles son en donde no podría realizarse este tipo de propaganda electoral. Y si bien es cierto que son pueblos mágicos, habría que definir cuál de ellos son los inmuebles de tipo histórico o de tipo colonial, por los cuales no podrían colocarse a mente de los edificios públicos esta propaganda electoral. Por lo cual también nos sumamos a la petición de que se nos haga saber cuál será la determinación que se tome en razón a este punto. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, les comento a todos los partidos que tienen interés en este asunto. También nosotros vamos a proceder de inmediato a hacer la revisión del tema con nuestras áreas correspondientes, con los consejeros que participen, para notificarles a qué solución llegamos. Consejero Juan Manuel Maracas. Yo considero que las restricciones en el modelo de comunicación política que definió el Constituyente Permanente 2008, de ninguna manera encuentro yo un fundamento legal para que una autoridad y un ayuntamiento puedan disponer de una restricción en la materia. Primero, porque la prohibición debe ser expresa en materia de derechos humanos. Y la libertad de expresión en el marco de una campaña electoral finalmente se traduce en propaganda, y esa expresión política no puede ser limitada si no es que no existe una expresa a la libertad de expresión. En ese sentido, yo creo que el señor secretario del ayuntamiento y el acuerdo correspondiente, desde mi perspectiva jurídica, se dio en sus atribuciones y no tiene competencia alguna para dictar alguna prohibición en materia de comunicación política. Tendría que estar restringida desde la Constitución Federal y no lo está. En ese sentido, mi opinión es, o apuntaría en mi lectura jurídica, recordando todo el marco legal que todavía elegir en materia de prohibiciones expresa al marco constitucional, y que el Código Electoral del Estado replica en términos similares. Las infracciones a la comunicación deben ser expresas. Los tipos administrativos no se pueden inventar en esta materia de protección de derechos humanos. Yo, en consecuencia, deseo expresar mi postura, mi posición en ese alcance. Creo en la libertad de expresión y, como tal, si no hay norma prohibitiva, deberíamos, en su caso, de requerir al Ayuntamiento Constitucional de Jiquilpan, Veracruz, no fundamente jurídicamente el acto que no tiene. Es cuanto. Gracias. Gracias, señor consejero. Ok, si no hay más participaciones respecto a ese punto, le toca su participación al representante del Partido del Trabajo. Adelante. Si me permite, solo quiero dar cuenta que a las 23 horas se integró trabajar Rosado en sustitución de Gilberto Cházaro García.
Muchas gracias, secretario. Adelante, representante del Partido de Trabajo. ¿Con qué punto, secretario? Solicitud de informe de la instalación y funcionamiento de los 30 consejos distritales, el primer punto. Adelante, señor representante. Bueno, buenas noches a todos. En la intervención que voy a tener a nombre del Partido del Trabajo, aunque se adoptó esta solicitud al momento de iniciar esta sesión, este órgano electoral, bueno, creo que ustedes, o algunos de ustedes, participaron en las instalaciones de los consejos distritales en algunos lugares. Nosotros, como Partido del Trabajo, dejamos esta tarea a nuestros representantes en los 30 consejos distritales, y el reporte que tenemos de ellos es de que en la instalación de los consejos distritales existió una inexplicable improvisación en las sesiones de instalación de los consejos. Manifiestan ellos que los consejeros presidentes y los demás integrantes desconocen su labor y que no se vio reflejada una capacitación adecuada sobre las tareas y el quehacer que le corresponde a cada uno de los consejeros y de los funcionarios. También reportaron de que de improviso estuvieron rentando mesas y sillas de último minuto, incluso que algunas a manifestación de los consejeros presidentes los pagaron con recursos propios. Que hubo falta de orden y de logística en el desarrollo de las sesiones. Y bueno, algo que también nos preocupa sobremanera es que no se grabaron las sesiones, porque también manifestaron los presidentes y secretarios carecer del equipo adecuado para esto. Y bueno, sí nos preocupa, porque todos y cada uno de los acuerdos que se toman al seno de los consejos distritales pues deben de ser asentados en las actas tal cual se manifiestan, es decir, siempre hay una versión estenográfica de todo lo que ahí se dice, y de seguir en esa tesitura, finalmente todo lo que se discuta al seno o en los plenos de los consejos distritales, pues finalmente no van a quedar registrados en la memoria, no van a aparecer en las actas de las sesiones, de tal suerte que ustedes saben que las actas de las sesiones pues también son medios de prueba, es decir, cuando se solicitan que se certifiquen, pues son documentales públicas plenas. En esa razón de cosas, pues es que nosotros solicitamos a ustedes, los consejeros, al presidente y a los consejeros que integran este órgano electoral y al propio secretario ejecutivo por un informe en razón de toda esta serie de deficiencias que hubo en la instalación, y que a lo mejor ahorita pues no lo puedan dar así de primera mano, pero sí nos gustaría que al menos pues dieran algunas razones o justificaciones por qué este tipo de situaciones, y sobre todo el compromiso de que en lo sucesivo pues finalmente se atiendan toda esta serie de situaciones, y que en lo sucesivo, para hacer alguna redundancia, finalmente las sesiones pues, se apeguen de acuerdo a los principios rectores de la función electoral. Y en el caso de Coatzacoalcos, por ejemplo, hay un consejero de apellido Bolaños que la hacía del presidente del órgano electoral, Coatzacoalcos urbano, deben ustedes tener por ahí el reporte, y él es el que quitaba y daba la
palabra. Entonces, Juan Ricardo Broca, creo que se llama el presidente de ese consejo, pues finalmente calladito. Entonces, la verdad que sí nos pone muy alerta en el sentido de que cómo va a ser posible que un consejero natural finalmente sea el que quiera conducir, incluso se atreva a callar a los representantes de los partidos políticos, ¿no? Pasando por alto el derecho de los representantes y por otra parte pues también el derecho y la facultad que tiene el consejero presidente. Entonces sí me gustaría escuchar comentarios al respecto. Gracias. Gracias. ¿Consejero? Vamos a ver. Gracias. Creo que el punto de la discusión es en qué momento electoral estamos, en qué fecha se instalaron los consejos distritales como tales. Son funcionarios permanentes, son funcionarios que acabamos de instalar en términos generales. Por supuesto que sé que en la construcción de órganos temporales, como es el caso del Estado de Veracruz, y en particular la integración de los 30 consejos sociales, Coatzacoalcos 1 y 2, Minatitlán, Acayucan, y así mismo hacia arriba, Boca del Río, Samaluapan, Jalapa, hasta llegar a Álamo, responden a una coyuntura de temporalidad. Entonces, no reconocer que los funcionarios electorales en el Estado de Veracruz tienen un carácter temporal y que ello les lleva necesariamente a aprender o de tener una ruta de aprendizaje, una ruta crítica, querer exigirle al presidente de Coatzacoalcos 1 o cualquier otro que fuera un experto en el manejo de un colegiado ese día, que era su primer día de instalación, o no tener claro que la prioridad de las ideas en un colegiado son así, y si las personales de algunos personajes pueden ser, sin atentar contra el presidente, está hablando de analistas o protagonistas a veces, creo que es el respeto de parte de esos colegiados. Yo creo que la curva del aprendizaje, en eso están los colegiados que hemos instalado, son 30, demos oportunidad a que ello ocurra. El consejero electoral de Coatzacoalcos, Agustín, tiene que aprender, el presidente del mismo colegiado, Ricardo, al que hace referencia, tiene que aprender, demos oportunidad a que se dé esa curva de aprendizaje. Dejemos que concluya ella, con todo gusto platicamos, y si hubiera algún comportamiento de este consejero o de cualquier otro en todo el estado que rebase sus funciones, yo estoy seguro que mis compañeras consejeras y consejeros no tendríamos duda en hacer los ajustes que sean necesarios. Pero yo pediría en este momento dejar que esa curva de aprendizaje concluya, la temporalidad y exigencia de eficacia y eficiencia, creemos en ella, pero yo creo que habrá un momento en el cual la podamos exigir. Es cuanto, presidente. Gracias. Adelante, el Partido Acción Nacional, en relación con la intervención, ¿verdad? Sí, sobre el punto planteado por el compañero del Partido del Trabajo, entre otras cosas, mencionaba lo de la grabación de las actas de las sesiones, ya lo planteado en su momento. Pero sí me quiero referir a este caso en particular. Nuestro representante ya mencionaba que incluso se habían levantado todos los representantes el día de la instalación, no propiamente la sesión de instalación, sino en la siguiente, que fue inmediato a la instalación, en virtud de esta serie de situaciones que se presentaron. Me llama un poquito la atención y me inquieta lo que comentaba el consejero Barajas en torno a darles oportunidad a los órganos concentrados en esta, llama él, curva de aprendizaje. Solamente yo preguntaría cuándo concluye la curva de aprendizaje. No vaya a ser que termine el 10 de junio. Es decir, ¿hasta cuándo, hasta qué momento les toleraremos, en todo caso, esta
esta inexperiencia que ciertamente como seres humanos todos tenemos. Nadie nacemos sabiendo todo, pero es necesario. Yo recuerdo que incluso se les llamó a los presidentes, a los secretarios, no sé si propiamente dicho a un curso, pero pues una plática de qué es lo que iban a hacer. No sé si no vino el consejero de Coatzacoalcos, pero es extraño que todos los demás, en los otros 29 consejos, no se haya presentado esta naturaleza, pero en esta sí. O faltó a esa plática inductiva, o qué sucedió. No es normal. Entonces, yo, con todo respeto, creo que debe, en este consejo especialmente, tener cuidado, verificar. Tal vez habrá que acudir a una comisión de este consejo o llamar al presidente, al secretario, para que les quede claro qué deben hacer, qué no, cómo se debe conducir una sesión, porque si esto sigue ocurriendo, pues, y nos escudamos en la curva de aprendizaje, pues, ¿cuándo vamos a corregir? No, es cuando. Gracias, señor representante. Queda uso de la voz el consejero Jorge Hernández. Perdón. Le va a contestar. A ver, adelante, consejero. Tomaron protesta el 15 de enero, hoy es el 28 de enero. Me espero a que en 13 días, y la sesión de la cual estamos hablando fue el mismo día que tomaron protesta. Estamos hablando dentro de la 1 hora o 2 horas siguientes, estamos hablando de 90 minutos, ni siquiera de un día. Entonces, en ese sentido, yo creo que sin duda alguna las áreas operativas a las cuales tienen la responsabilidad de capacitar, que son la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación y la Dirección Ejecutiva Jurídica, tomará las medidas necesarias seguramente a efecto de que esta prueba de aprendizaje sea en el menor tiempo posible. No coincido en esta parte representante de que es una situación grave. No, yo diría es una cuestión de alerta, un foco amarillo que se prende y que acepto que hay que atender, pero decir que estamos en el día del cómputo de las boletas y en la declaratoria de ganador era 15 de enero. Pues gracias. Gracias. A ver, adelante. Ahorita doy el uso de los variantes. Gracias. Terminando. Bueno, no dije que era una situación grave, dije que debiera atenderse. Y por otro lado, ciertamente no son expertos, pero se les aplicó un examen de gerencial. Es decir, por lo menos se tuvo que deducir que la persona que está presente pues tiene alguna noción de cómo se conduce un órgano mínimo, ¿no? Es decir, asumir que él es el presidente. Dejar que otra persona conduzca la acción, pues es de atenderse, no divulgar. Gracias. Gracias. Adelante, representante del Partido Nuevo. Gracias, señor consejero presidente. Consideramos en este sentido Nueva Alianza hacer una intervención. Nos parece inadecuada la expresión precisamente de línea de aprendizaje, porque no estamos en una situación como para interpretar tal circunstancia, y todo ello precisamente, como lo refería el representante de Acción Nacional, si entendemos que deviene de un proceso de selección. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que falló? La selección de el procedimiento para seleccionar, o entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Es decir, nos da un poco más de tranquilidad la segunda expresión del consejero, en el sentido de que efectivamente no es un foco rojo, pero tampoco es algo que deba de disminuirse en cuanto a la delicadeza del tema. Importante es efectivamente que la Dirección Ejecutiva de Organización, la Dirección Ejecutiva de Capacitación, conjuntamente con la Dirección Jurídica, tomen por supuesto una intervención que sea oportuna, porque no vamos a poder estar de alguna forma entendiendo este tipo de circunstancias que son inadecuadas para la conducción de los desconcentrados,
con elementos o con argumentos que finalmente están descontextualizados. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el consejero Jorge Hernández Hernández. Permiso, presidente. Efectivamente, los integrantes de los consejos distritales que fueron designados y se instalaron el día 15 de enero, pues efectivamente en el primer día de actividades pudieron estar nerviosos. No significa que no sean personas capaces, no sean personas idóneas, que no deban de estar ahí. Como presidente de la Comisión de Organización, comprometo a las direcciones de capacitación y de organización electoral, en coordinación con la dirección jurídica, a implementar una serie de cursos que ya están diseñados, ya están programados, y hacer la debida supervisión en cuanto a las actividades en cada consejo distrital de Valle de Bravo. Es cuanto. Gracias. Señor secretario, proceda con el segundo punto del partido de trabajo. Este corresponde a la raza. Perdón. Adelante, señor representante. Sí, que fue la primera ronda, ya no nos hizo el favor de preguntarnos Usted tiene el la uso segunda. tiene el uso de la voz de todos modos. Gracias. Sí, lo que puse aquí en la mesa es con el ánimo de que haya una especial atención para que estas situaciones finalmente se regularicen y se eviten en la medida de lo posible, que a todos nos conviene. Me queda claro que las carencias de sillas, de mesas y demás, finalmente a lo mejor se deban en función a que no ha fluido el recurso. Creo que voy a aprobar un exhorto, espero que vayan a aprobar un exhorto, ¿no?, a la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, sí es necesario que más allá de que también se les dé una capacitación, una orientación para que desempeñen las tareas conforme corresponde, pues también en el caso del consejero Bolaños, me acuerdo que se ha pedido, pues yo creo que se requiere una llamada de atención mínima. O sea, hay un reglamento que se aprobó aquí para la designación y remoción de consejeros. En ese sentido, bueno, pues hay que ver en qué parte aplica para que de alguna manera, bueno, alguna amonestación, ¿no?, por decirlo lo menos, pero sí estuvo muy pesado este señor allí en Coatzacoalcos. Y por otro lado, bueno, pues proveerle de los elementos necesarios, porque sí es importante que todo lo que se diga en el seno del órgano electoral pues finalmente quede registrado. Entonces, pues es esa llamada de atención y pues también, o sea, reconocemos de que son personas que pues, están apenas entrando en esta etapa de funciones. Sin embargo, bueno, hay que tratar de proveerle el conocimiento, ¿no?, y los elementos necesarios para que en las próximas sesiones que se desarrollen finalmente sean apegadas, como ya dije antes, a los principios rectores de la función electoral. Gracias. Gracias, representante. Señor secretario, el segundo punto del partido de trabajo, por favor. Este corresponde a la solicitud de informe sobre las funciones y monto de pago de la estructura alterna que se va a contratar en los 30 consejos distritales. Adelante, señor representante. Sí, he platicado ahí con algunos consejeros y consejeras que integran este consejo electoral, consejo general. Primero, un tanto inquieto porque se están contratando, ya se contrataron, creo que entra en el día 1 de febrero funciones, una estructura paralela a los consejeros, al secretario, a los vocales de capacitación y organización
en los 30 consejos distritales. Hasta donde tengo entendido son 9 personas que se van a contratar por cada consejo distrital. Estamos hablando de 270 personas más. Se ha dicho aquí, bueno, que finalmente estaba previsto en el reglamento, que era una función que le competía a los consejos distritales y demás. Y de una u otra forma, finalmente nosotros como representantes de partidos políticos, pues no tenemos dato alguno, ni nombre, ni apellido, ni cargo, ni cuánto va a ganar, ni cuándo va a entrar, ni cuándo va a salir. Y tenemos hasta 30 enlaces que fueron contratados desde el mes de octubre, indebida y ilegalmente, hemos sostenido nosotros, que incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esa figura dentro de estos órganos electorales. Y bueno, hasta la fecha a nosotros no se nos ha dado un informe ni de quiénes, ni de qué cargos, ni de qué distritos, ni en qué distritos se van a asignar estas personas. Entonces, la verdad que nosotros sentimos que sí hay aquí una violación a los principios, primero, pues de transparencia, de máxima publicidad, inclusive pues, nos atrevemos a decir nosotros de imparcialidad, de legalidad. Y también nos preocupa, aparte, la otra preocupación es, bueno, si no hay dinero, si no tenemos para comprarle una grabadora, si no hay para que tengan una silla, ¿de dónde van a sacar dinero para pagarle a 270 personas más? O sea, esa es la otra preocupación, ¿no? Por una parte, lo que tiene que ver con los que sentimos que se violan los principios de la función electoral, y por otro lado, lo que tiene que ver con el asunto de las finanzas que no están fluyendo. Entonces, sí es de preocupar. Alcancé, creo, a leer una nota por ahí, creo que del consejero Barajas, donde manifiesta, no sé si sea cierto o no, a pesar de que lo aclare, de que se debe incluso la renta de los 30 locales, de las casas donde están instalados los consejos. Entonces, pues sí está grave el asunto. Entonces, igual yo considero que ahorita no nos van a tener el informe a la mano, pero sí quisiéramos que nos lo proporcionaran a la representación del Partido del Trabajo, quiénes, qué cargos, cuánto ganan, qué distritos estarán todas y cada de una de las 270 personas que se van a contratar, y que esta información nos fuera entregada también a la brevedad posible, porque tengo entendido que entran en funciones el próximo lunes 1 de febrero. Gracias. Gracias, señor consejero Jorge Hernández Hernández, señor Soldado. Gracias, señor presidente. Señor representante del PT, usted como integrante del Consejo General y como participante en las comisiones del Consejo General, debe de conocer que en diciembre del año pasado se aprobó un manual de operaciones de los consejos distritales. En ese manual de operación están estas figuras que debe de tener en su poder, y si no, le solicitaría al secretario ejecutivo que haga llegar un ejemplar para que sepa de qué cargos se van a contratar en cada consejo distrital. Y lo demás, pues, competencia del secretario ejecutivo, los montos que la Junta General Ejecutiva aprobó. Gracias, señor consejero. ¿Alguna otra participación al respecto? Adelante. Sí, yo hasta se me hace una falta de respeto por parte del consejero Alberto Hernández y Hernández. Una cosa es que él diga qué cargos, cuáles son las funciones que van a desarrollar, y otra cosa son los nombres. O sea, yo no puedo adivinar desde el propio manual quién va a ocupar el cargo de representante profesional jurídico, como le llama, profesional administrativo, técnico operativo, auxiliares de intendente. O sea, porque el manual no me da esa información. Disculpe usted, señor consejero. Gracias.